Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo paso a paso este lindo gorro estilo boina para adultos. También les voy a enseñar cómo tejer la bufanda. Ahora este punto está precioso y muy fácil de tejer, así es que espero que les guste. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Para empezar voy a usar este gancho de 5 milímetros y estoy usando esta lana número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Ahora vamos a tejer el gorro primero. Para el gorro van a necesitar aproximadamente 80 gramos y después vamos a tejer la bufanda. Para la bufanda yo usé un total de 200 gramos. Para empezar tengo 8 cadenas. En la segunda cadena después del gancho voy a hacer un punto bajo y un punto bajo en cada una de las cadenas al modo de terminar esta primera vuelta con 7 puntos bajos. Aquí lo que estamos haciendo es el resorte del gorro. Si ustedes quieren que el resorte les quede tantito más ancho, entonces pueden agregar más cadenas. Si no quieren que les quede tan ancho, entonces pueden quitar cadenas. Esta parte aquí no importa, lo pueden hacer más ancho o no. Pues bueno, aquí tengo 7 puntos bajos. Ahora para la segunda vuelta vamos a girar, vamos a hacer una cadena y vamos a hacer puntos bajos también en esta vuelta, pero vamos a meter el gancho por la barrita de atrás del punto bajo. Siempre vamos a meter el gancho por la barrita de atrás nada más. Y así es como vamos a hacer el resorte. Listo, 7 puntos bajos, vamos a girar una cadena y repetimos lo mismo. Así vamos a continuar por un total de más o menos 68 vueltas. Así es que continúen y luego nos vemos cuando hemos terminado de hacer el resorte para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer el resorte. Hice un total de 70 vueltas en lugar de las 68 vueltas que les había dicho. Así es que asegúrense de tener 70 vueltas. Así como está sin estirar ni nada, nada más lo medí, me está midiendo 42 centímetros, que son más o menos 16 pulgadas y medias. Ahora, también lo que pueden hacer para asegurarse que les va a quedar es medírselo alrededor de la cabeza y que les quede en un número en par. Pues bueno, aquí lo que vamos a hacer ahora es vamos a unir los dos lados. Aquí voy a meter el gancho en el primer punto de cadena, que es este que está aquí, y voy a jalar esta lazada. Así. Ahora voy a hacer una cadena y voy a meter el gancho de nuevo en este mismo punto de cadena, el primero, y por el primer punto bajo de atrás voy a hacer un punto deslizado. Otra vez más en el segundo punto de cadena y en el segundo punto bajo de atrás otro punto deslizado, y así voy a continuar hasta unir los dos lados. Así es que continúen y nos vemos aquí cuando hemos terminado para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de unir los dos lados y así es como me ha quedado. Miren, ahí está ya. Ahora lo que vamos a hacer es van a hacer medios puntos altos por todo alrededor y vamos a aumentar aquí unos puntos. Así es que voy a hacer una cadena y empezando en la primera vuelta que tenemos aquí, miren, esta vuelta. En cada una de las vueltas que vamos a meter el gancho para hacer estos medios puntos altos, empezando aquí en esta primera vuelta. Ahí voy a meter el gancho, voy a hacer el primer medio punto alto. Ahora, en la segunda vuelta que sigue, voy a hacer otro medio punto alto. Y en la tercera vuelta, que es esta, voy a hacer dos medios puntos altos. 1 y 2. Otra vez más, en la siguiente vuelta voy a hacer un medio punto alto. En la segunda vuelta voy a hacer otro medio punto alto. Y en la tercera vuelta voy a hacer dos medios puntos altos. Así es como vamos a continuar por todo alrededor. Al final vamos a ver si tenemos que ajustar aquí los puntos. Aquí lo que tenemos que asegurarnos es de tener múltiplos de 7. Así es que continúen y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta de medios puntos altos y tengo un total de 91 medios puntos altos. 91 es divisible entre 7, así es que perfecto. Aquí lo que hice fue, miren, hasta aquí donde está el marcador tengo 84 medios puntos altos y este fue mi último aumento. Luego, en cada una de las vueltas que siguen hice nada más
un medio punto alto. Así es que miren, tenemos 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 medios puntos altos en esta última vuelta. Ahora, para terminar, nos vamos a ir encima del primer medio punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahí está, así termino esta vuelta de medios puntos altos. Ahora, para la primera vuelta del punto que vamos a usar, vamos a hacer 3 cadenas y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto alto, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahora me voy a saltar 1, 2 y en el tercer medio punto alto voy a hacer un punto alto. Otra vez más me voy a saltar 1, 2 y en el tercer medio punto alto voy a hacer un abanico. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Otra vez más me voy a saltar 1, 2 y en el tercer medio punto alto voy a hacer un punto alto. Otra vez más me voy a saltar 1, 2 y en el tercer voy a hacer un abanico. Y así voy a continuar para esta primera vuelta. Y así es como se mira, miren. Así es como ustedes van a continuar. Pues bueno, continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta. Aquí al final tenemos que terminar con un punto alto, ya que iniciamos con un abanico. Así es que para terminar vamos a pinchar la tercera cadena, 1, 2, 3, ahí, y vamos a unirnos con un punto deslizado. Ahí está. Y así terminamos la primera vuelta. Ahora, lo que vamos a hacer es, miren, vamos a hacer un punto deslizado encima del siguiente punto alto. Y adentro del espacio de las 2 cadenas voy a hacer otro punto deslizado. Ahora voy a hacer 3 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahora miren, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, miren. En estos 3 puntos altos, 1, 2 y 3, vamos a trabajar puntos altos en realce por frente, pero no vamos a cerrar el punto. Les muestro, miren. Vamos a cargar el gancho. En este segundo punto alto de este primer abanico, meto el gancho, jalo una lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho, cargo el gancho, meto el gancho así por un lado de este punto alto, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cargo el gancho. Y este primer punto alto de este segundo abanico, lo mismo. Tengo 4 lazadas, cierro. Ahí está, así es como vamos a trabajar estos puntos del centro. Ahora, adentro de este abanico vamos a trabajar un abanico. Esta parte no cambia, se mantiene igual. Hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahí está. Otra vez más vamos a trabajar este punto del centro. Cargamos el gancho y este segundo punto alto de este segundo abanico lo agarramos así como que vamos a trabajar un punto alto en realce. Quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas, cargo el gancho. El siguiente punto lo mismo. Quito 2 lazadas, cargo. Y el primer punto alto de este tercer abanico lo mismo. 4 lazadas, cierro. Otra vez más adentro de este abanico voy a hacer un abanico. Y de nuevo vamos a trabajar este punto del centro. Lo vamos a llamar puntos altos en realce. En realidad lo son, lo que pasa es que no los cerramos. Así es que cargamos el gancho, hacemos un punto alto en realce por frente, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho en este punto alto del centro, jalo una lazada, quito 2 lazadas, cargo el gancho y en este primer punto alto de este siguiente abanico, punto alto en realce por frente, quito 2 lazadas, tengo 4 lazadas, cierro. Ahí está, así es como vamos a continuar para esta segunda vuelta. Así es que continúen y nos vemos aquí al final. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta de nuestro punto. Aquí hice mi último abanico. Ahora para terminar aquí vamos a trabajar
este último punto alto de este último abanico en realce. Voy a quitar 2 lazadas, dejo 2 lazadas, cargo el gancho. Voy a hacer un punto alto en realce por frente en este punto del centro. Quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cargo. Y aquí miren, para terminar tenemos las cadenas. Estas cadenas las vamos a trabajar en realce también. Quito 2 lazadas, tengo 4 lazadas, cierro. Ahí está. Y para terminar voy a pinchar aquí la tercera cadena y me voy a unir con un punto deslizado. Así termino esta segunda vuelta y así es como se mira. Ahora de aquí en adelante vamos a repetir la vuelta número 3 que ya les voy a mostrar. Así es que encima del siguiente punto alto voy a hacer un punto deslizado y adentro del espacio de las 2 cadenas un punto deslizado. Ahora voy a hacer 3 cadenas y en este mismo espacio voy a hacer un punto alto, 2 cadenas, 2 puntos altos. Este es el primer abanico de esta tercera vuelta. Ahora, para trabajar el punto del centro, vamos a cargar el gancho y el último punto alto de este abanico, vamos a trabajar un punto alto en realce por frente, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas, cargo el gancho. Ahora miren, tenemos este punto que hicimos aquí en el centro. Tiene 3 patitas, 1, 2, 3. Vamos a meter el gancho así, al modo de agarrar las 3 lazadas. Miren ahí. Jalo una lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas en el gancho, cargo el gancho y el primer punto alto de este siguiente abanico voy a trabajar un punto alto en realce por frente, quito 2 lazadas, tengo 4 lazadas, cierro. Ahí está de nuevo el punto, miren. Y eso es lo que hace ver como una espiga, miren. Así es que ahora adentro del abanico voy a hacer un abanico. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahora otra vez más les muestro cómo trabajar el punto del centro. Cargamos el gancho y en este cuarto punto alto voy a trabajar un punto alto en realce por frente, quito 2 lazadas, cargo el gancho y el punto del centro tiene 3 patitas, 1, 2, 3, así es que vamos a meter el gancho por estas 3 lazadas. Ahí está, jalo una lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas en el gancho, cargo el gancho y este primer punto alto de este siguiente abanico, trabajo un punto alto en realce, quito 2 lazadas, 4 lazadas, cierro. Y ahí está, miren, así se están formando ya el punto. Y esto es todo lo que vamos a hacer. Otra vez más. Adentro de este abanico vamos a hacer un abanico. Ahora, otra vez más, el punto del centro. Punto alto en realce por frente en este último punto alto de este abanico. Quito 2 lazadas, cargo el gancho. Meto el gancho así por estas 3 lazadas de estos 3 puntos que están aquí. Este último siempre vamos a tener que ahí meterlo en el gancho, jalar una lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas en el gancho, cargo el gancho y en este primer punto alto del siguiente abanico, punto alto en realce por frente, quito 2 lazadas, tengo 4 lazadas, cierro y repito lo mismo, un abanico en el siguiente abanico. Y esto es todo lo que vamos a hacer para esta tercera vuelta y esta es la vuelta que siempre vamos a repetir hasta tener lo largo del gorro. Pero bueno, continúen así por esta vuelta y luego nos vemos una vez más aquí al final. Ok, estoy aquí al final de esta tercera vuelta. Para terminar esta vuelta siempre ustedes van a hacer lo siguiente. Miren, vamos a hacer el último punto del centro. Así es que en este último punto alto de este último abanico voy a hacer un punto alto en realce por frente. Voy a quitar 2 lazadas, cargo el gancho, meto el gancho aquí por estas 3 lazadas de este punto del centro, jalo una lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas en el gancho, cargo el gancho y aquí miren,
donde están estas 3 cadenas voy a trabajar mi último punto alto en realce por frente. Tengo 4 lazadas en el gancho, cierro. Para terminar vamos a pinchar la tercera cadena aquí a un lado del primer abanico y nos unimos con un punto deslizado y así terminamos la vuelta. Y ahí está. Ahora, como les dije al inicio de esta vuelta número 3, esta es la vuelta que siempre vamos a repetir, así es que para empezarle aquí la cuarta vuelta vamos a hacer un punto deslizado encima del siguiente punto alto y adentro de este espacio de las 2 cadenas otro punto deslizado. Ahora vamos a hacer 3 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, 2 puntos altos. Este es el primer abanico de esta cuarta vuelta. Y ahora para trabajar estos puntos del centro es lo mismo. Cargamos el gancho y este último punto alto de este abanico hacemos un punto alto en realce por frente, quitamos 2 lazadas, dejamos 2 lazadas en el gancho, cargamos el gancho y en este punto del centro recuerden que tiene 3 patitas, 1, 2, 3 y arriba se miran las 3 lazadas. Ahí metemos el gancho así a un lado, jalamos una lazada, quitamos 2 lazadas, tenemos 3 lazadas en el gancho, cargo el gancho y en este primer punto alto del siguiente abanico trabajo un punto alto en realce por frente. Quito 2 lazadas, 4 lazadas en el gancho, cierro y ahí está, miren, ahí se está formando la espiga del centro. Ahora, adentro de cada abanico, esta parte es lo mismo. Siempre vamos a hacer el abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y otra vez más les voy a mostrar el punto del centro. Cargamos el gancho. En este último punto alto de este abanico, voy a hacer un punto alto en realce por frente. Quito 2 lazadas, cargo el gancho. En el punto del centro, meto el gancho así por estas 3 lazadas aquí. Así. Jalo una lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas en el gancho, cargo el gancho y en el siguiente abanico, el primer punto alto, trabajo un punto alto en realce por frente, quito 2 lazadas, 4 lazadas, cierro y de nuevo un abanico. Ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer para esta vuelta y todas las vueltas que siguen. Ahí está. Así es que ustedes van a continuar así. Miren qué lindo se está mirando. Ahí por el lado revés se mira así. Es un punto reversible. Me gusta también este lado. Así es que ahí está. Así es que esto es todo lo que vamos a hacer. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo y ahí van a ver ustedes a continuación cuántas vueltas yo voy a hacer en total. Vamos a contar estos abanicos. Hasta ahora llevamos 4. 1, 2, 3, 4. Así es que continúen viendo y les voy a decir cuántos abanicos vamos a hacer. Ok, estoy al final de la vuelta número 8. En total he hecho 8 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y me está midiendo desde acá arriba, miren, de este abanico hasta aquí al final del resorte. Me está midiendo aproximadamente 18 centímetros, que son más o menos 7 pulgadas. Ahora, lo que vamos a hacer es, hice estos 2 puntos deslizados al modo de estar adentro de este primer abanico. Así es que aquí lo que voy a hacer son 4 puntos altos y en este mismo espacio voy a hacer un punto alto. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer el punto alto en realce por frente en este cuarto punto de este abanico. Jalo una lazada, quito 2 lazadas, cargo. Luego meto el gancho por estas 3 lazadas así. Jalo una lazada, quito 2 lazadas, dejo 3 lazadas, cargo y el primer punto alto de este siguiente abanico, un punto alto en realce por frente y cerramos. Ahí está. Adentro de los abanicos vamos a hacer un punto alto, una cadena, un punto alto. Así es que esta parte es donde vamos a cambiar. El resto lo vamos a hacer igual. Así es que cargamos el gancho, punto alto en realce por frente, quito 2 lazadas, cargo,
paso el gancho por estas 3 lazadas del centro, quito 2 lazadas, dejo 3 lazadas, cargo y un punto alto en realce por frente en el siguiente abanico. 4 lazadas, cierro. Ahí está. Así es como vamos a continuar para esta vuelta y así es como nos está quedando. Así es que continúen y nos vemos al final. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 9. Para terminar nos vamos a ir aquí a un lado de la tercera cadena y vamos a pinchar ahí y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está, así terminamos esta vuelta número 9. Ahora para la vuelta número 10 vamos a hacer un punto deslizado adentro de este espacio de cadena. Luego aquí voy a hacer 3 cadenas y un punto alto. Ahora, esta parte que sigue es igual, la vamos a trabajar igual. Miren, tenemos el segundo punto alto, que es este. Vamos a trabajar un punto alto en realce por frente. Quito 2 lazadas, no lo cerramos, dejamos 2 lazadas, cargo el gancho y por estas 3 lazadas del centro, ahí miren, metemos el gancho, quito 2 lazadas, cargo el gancho y en este punto alto que sigue, que es el siguiente punto V, hacemos un punto alto en realce por frente. Quito 2 lazadas, tengo 4 lazadas, cierro. Ahí está, miren, el centro se mantiene igual. Ahora, adentro de este espacio de cadena vamos a hacer 2 puntos altos. Ahí está. Y luego punto alto en realce por frente, quito 2 lazadas, cargo por el centro, de este punto del centro aquí, paso el gancho, quito 2 lazadas, cargo y el primer punto alto de este siguiente V, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Ahí está, miren, así vamos a trabajar esta parte y ya luego vamos a cerrar el gorro. Así es que así continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 10. Para terminar vamos a meter el gancho aquí a un lado del primer punto V y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está, así terminamos esta vuelta. Ahora para la siguiente vuelta, la vuelta número 11, lo que vamos a hacer es, vamos a reducir aquí aún más. Así es que miren, aquí vamos a hacer estas 2 cadenas. Voy a cargar el gancho y en este siguiente punto alto voy a trabajar un punto alto en realce por frente. Quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas, cargo y luego el punto del centro. Miren aquí donde pasamos el gancho por estas 3 lazadas, así. Jalamos una lazada, quito 2 lazadas, cargo y el primer punto alto de este punto V, quito 2 lazadas, 4 lazadas, cierro. Aquí van a ser nada más reducciones, ya que no vamos a hacer nada en el centro. Así es que cargamos el gancho otra vez más y en el siguiente punto alto de este que hicimos en el centro, miren, ahí vamos a hacer un punto alto en realce por frente, no lo cerramos, quitamos 2 lazadas y por estas 3 lazadas del centro metemos el gancho, quitamos 2 lazadas, cargo y el primer punto alto de estos 2 que hicimos en el centro, quito 2 lazadas, 4 lazadas, cierro. Otra vez más, cargo el gancho, punto alto en realce en este último punto alto del centro, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho por estas 3 lazadas del centro, quito 2 lazadas, cargo y el primer punto alto de estos 2 que están en el centro, quito 2 lazadas, 4 lazadas, cierro. Ahí está, y así es como vamos a terminar ya esta parte. Y ahí está, el punto del centro siempre lo vamos a mantener igual. Ahí está. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta última vuelta, la vuelta número 11. Para terminar me voy a ir encima del primer punto, miren, del centro, no de las cadenas. Aquí ya quiero reducir, así es que me voy a ir encima del primer punto y voy a hacer un punto deslizado y ahí está, así termino esta vuelta. Ahora vamos a hacer una vuelta más, así es que aquí, si ustedes quieren hacer esta parte con un gancho, con el mismo gancho, no pasa nada, lo pueden hacer, pero yo lo voy a hacer con este gancho de 3.5. Quiero de que estos puntos o esta última vuelta me quede un punto bien pequeñito, así es que aquí voy a hacer 2 cadenas. Ahora en este mismo punto voy a meter el gancho, primero lo cargué, quito 2 lazadas, cargo encima del siguiente, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Otra vez más, cargo el gancho encima del siguiente, quito 2 lazadas, cargo encima del siguiente, meto el gancho, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Ahí está, así es como voy a continuar por esta última vuelta. Así es que continúen y nos vemos aquí al final. Ok, terminé de hacer esta última vuelta. Ahora miren, así es como me ha quedado. Está bien reducido aquí esta parte, así es que nada más voy a jalar esta lazada. Me uní al inicio con un punto deslizado ahí. Así es que voy a jalar aquí esta lazada y corté el hilo y voy a amarrar aquí esta parte. Ahora, para que se cierre ese huequito,
Vamos a pasar aquí este hilo que me sobró por esta aguja y vamos a cerrar esta parte. Por eso usé un gancho más pequeño para que esta parte quede más pequeña, miren. Es que aquí vamos a pasarlo por cada uno de estos puntos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, creo que son 6 o 7. Sí, son 6. Ahí está. Ahora vamos a pasarlo aquí por el lado de adentro y jalamos aquí para que se cierre ese huequito ahí. Perfecto. Ahora, con esta lazada que hicimos, vamos a amarrar aquí. Y ahí está el gorro terminado. No lo voy a cerrar muy bien porque me hace falta grabar el video en inglés. Así es que ahí está. Miren, les voy a mostrar el lado revés. Es un punto reversible. Miren qué lindo está este punto. Me encanta. Y me encanta cómo se mira también. Ahí está. Miren. Y aquí está la coronilla. Ahí está. Miren qué bonito está. Ahora el lado derecho es este. Miren qué lindo está este gorro. Ahí está. Así es como nos ha quedado. Si ustedes quieren ponerle un pompón, no pasa nada, lo pueden hacer. Y así es que aquí está ya el gorro terminado. Ahora queda muy bien, a mí me gusta cómo se mira. Así es que voy a hacer también la bufanda. Así es que ahora vengo y les muestro cómo vamos a hacer la bufanda. Ok, para hacer la bufanda aquí vamos a usar el mismo hilo y estoy usando un gancho de 6.5 milímetros. Si ustedes quieren hacer la bufanda con el mismo gancho que hicimos el gorro, lo pueden hacer, no pasa nada. Así es que aquí me olvidé mencionarles de que para el gorro usé exactamente 80 gramos. Esto fue lo único que me sobró del 100 gramos. Así es que ahí está. Pues bueno, aquí para empezar tengo 37 cadenas. En la cuarta cadena después del gancho, 1, 2, 3, 4, vamos a hacer un punto alto. Un punto alto en la siguiente cadena. Y me voy a saltar 1, 2 y en la tercera cadena voy a hacer un abanico. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahí está. Ahora me voy a saltar 1, 2 y en la tercera cadena voy a hacer un punto alto. Me voy a saltar 1, 2 y en la tercera cadena un abanico. Así es como voy a continuar con esta secuencia hasta más o menos las últimas 5 cadenas. Otra vez más me voy a saltar 1, 2 y en la tercera cadena un punto alto. Ahí está, así es como vamos a continuar hasta más o menos las últimas 5 cadenas. Continúen y nos vemos más o menos por aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta, tengo 5 cadenas más, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora me voy a saltar 2 cadenas y en las últimas 3 cadenas voy a hacer un punto alto. Aquí. 1, 2 y 3. Ahí está. Así es como vamos a terminar esta primera vuelta. Pues bueno, aquí para la segunda vuelta voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. Estos 2 puntos altos que siguen siempre los vamos a trabajar en realce por frente. Si estamos en la vuelta que está al revés, entonces los van a trabajar en realce por detrás, al modo de siempre mantener estos puntos en realce por frente. Pues bueno, aquí adentro de este primer abanico voy a hacer un abanico. Ahí está, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos.
Ahora aquí, miren, cada abanico tiene 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Vamos a cargar el gancho y en el cuarto punto alto voy a meter el gancho así para hacer un punto alto en realce por frente. No lo voy a cerrar, voy a dejar 2 lazadas. Voy a cargar el gancho y aquí donde está este punto alto en el centro, voy a también a trabajar un punto alto en realce por frente. Tengo 3 lazadas, cargo el primer punto alto del siguiente abanico. Vamos a también trabajar un punto alto en realce por frente. Quito 2 lazadas, tengo 4 lazadas, cierro. Ahí está el punto del centro. Ahora, adentro de cada abanico, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer otro abanico. Para hacer la bufanda así en forma recta y no circular, vamos a tener que trabajar 2 vueltas que vamos a repetir siempre. En el gorro solamente era una vuelta que repetíamos porque lo trabajábamos en forma circular, pero aquí vamos a hacer 2 vueltas. Así es que aquí miren, otra vez más en el cuarto punto alto de este segundo abanico vamos a hacer un punto alto en realce por frente. No lo cerramos, dejamos 2 lazadas, cargo el gancho, el punto alto del centro, trabajamos un punto alto en realce por frente, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cargo y el primer punto alto del siguiente abanico, otro punto alto en realce por frente, quito 2 lazadas, tengo 4 lazadas, cierro. Y así es como vamos a trabajar cada uno de estos abanicos. Así es que continúen y nos vemos al final de esta segunda vuelta. Ok, estoy aquí al final de la segunda vuelta y así es como se mira, miren. Ahora lo que vamos a hacer aquí para terminar, aquí ya hice mi último abanico y estos 3 puntos altos que están aquí, en el primero voy a hacer un punto alto en realce por frente, en el segundo un punto alto en realce por frente y encima de la tercera cadena aquí, al final vamos a hacer un punto alto. Siempre vamos a hacer el punto alto, bien sea en la segunda cadena o en la tercera cadena. Creo que voy a hacer la segunda cadena, porque esta parte aquí me gusta que cuando terminamos se enrolla y no tenemos que hacerle orillas, es que vamos a pinchar la segunda cadena mejor. Y ahí está, así terminamos esta segunda vuelta. Ahora, de aquí en adelante, este va a ser el lado derecho. Siempre vamos a mantener estos puntos altos en realce por frente. Así es que en la siguiente vuelta que hagamos vamos a trabajarlos en realce por detrás, al modo de que se mantengan del mismo lado. Así es que aquí vamos a hacer 3 cadenas, vamos a girar. Y aquí es donde les digo yo que estos siguientes 2 puntos altos los vamos a trabajar en realce por detrás. Cuando estemos en la vuelta al revés se trabajan en realce por detrás. Ahí está. Y adentro de este primer abanico vamos a hacer un abanico. Para la bufanda vamos a repetir 2 vueltas, que es la vuelta que acabamos de terminar, la segunda y esta tercera. Ahí está. Ahora aquí miren, tenemos 4 puntos altos en cada abanico. El cuarto punto alto, que es este, vamos a trabajar un punto alto en realce por detrás. Quito 2 lazadas, cargo. Me voy a saltar este punto del centro y me voy a ir al primer punto alto del siguiente abanico. Y voy a hacer un punto alto en realce por detrás también. Quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Si se fijaron, cuando hice el punto alto en realce por detrás aquí, no lo cerré, sino que lo cerré cuando hice este siguiente punto alto en realce por frente. Así es que les muestro otra vez más. Adentro de cada abanico van a hacer lo mismo, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahí está. Y ahora vamos a trabajar el punto del centro. Miren, el cuarto punto alto de este mismo abanico, vamos a hacer un punto alto en realce por detrás. Quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas, cargo. Me voy al siguiente abanico y en el primer punto alto, un punto alto en realce por detrás. Quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Ahí está. En medio se forma este punto, miren que parece un punto V, pero de cabeza. Así, miren. Ahí está. Otra vez más les voy a mostrar, ya que estas 2 vueltas son las que vamos a repetir de aquí en adelante. Un abanico en este siguiente abanico. Y luego en el cuarto punto alto trabajamos un punto alto en realce por detrás.
no lo cierro, dejo 2 lazadas, cargo, me voy al siguiente abanico y en el primer punto alto trabajo un punto alto en realce por detrás, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro, ahí está. Así es como vamos a trabajar esta vuelta. Y por el lado derecho se mira así. Ya se está formando aquí la espiga en el centro. Ya en la siguiente vuelta les muestro lo que vamos a hacer. Pues bueno, continúen así, nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta, hice mi último abanico. Aquí para terminar vamos a trabajar estos 2 puntos altos que siguen en realce por detrás. 1 y 2. Y ahora vamos a pinchar la segunda cadena aquí y vamos a hacer un punto alto. Ahí está, así terminamos esta tercera vuelta y así es como se mira. Miren, por el lado derecho se mira así. Ahora para la cuarta vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora miren, estos 2 puntos altos que siguen, vamos a trabajar un punto alto en realce por frente en el primero, punto alto en realce por frente en el segundo. Ahí está. Estas aquí no las cuento porque ya tenemos las 3 cadenas encima de las cadenas. Así es que solo estoy contando los puntos altos, que son 2. Pues bueno, aquí, adentro de este primer abanico, vamos a hacer un abanico. Ahí está el primer abanico. Ahora, lo que vamos a hacer es, recuerden, tenemos 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. En el cuarto punto alto vamos a cargar el gancho y vamos a trabajar un punto alto en realce por frente. No cerramos el punto, dejamos 2 lazadas, cargamos. Ahora miren, tenemos el punto del centro que trabajamos en la vuelta anterior, pero en la vuelta de abajo, en la segunda vuelta, que es esta aquí, miren, donde hicimos la primera vuelta de abanicos, aquí tenemos estas 3 lazadas así, miren. Vamos a meter el gancho así, jalamos una lazada, quitamos 2 lazadas, tenemos 3 lazadas en el gancho, cargamos y el primer punto alto de este siguiente abanico, trabajamos un punto alto en realce por frente, quito 2 lazadas, tengo 4 lazadas, cierro. Ahí está, miren, ahí se está formando el punto espiga. Miren qué lindo está. Ahora, este punto del centro, asegúrense de hacerlo tantito largo para que quede al mismo nivel de estos 2 puntos altos. Otra vez más les voy a mostrar. Adentro del siguiente abanico, vamos a hacer un abanico. Ahí está. Ahora, en el cuarto punto alto de este mismo abanico, vamos a trabajar un punto alto en realce por frente. Quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho. Ahora vamos a bajar 2 vueltas, 1, 2. Y en esta vuelta aquí, miren, del centro, aquí se miran los 3 puntos, las 3 patitas de este punto. 1, 2, 3. Metemos el gancho así. Esta parte es igual que aquí donde trabajamos en el gorro. Miren, si se recuerdan, hacíamos esta parte. La única diferencia es que hacemos 2 vueltas aquí. Pero ya ustedes cuando agarran el ritmo del punto ya van a ver que va a ser fácil. Así es que metemos el gancho así, jalamos una lazada, quitamos 2 lazadas, tengo 3 lazadas en el gancho. Cargo el gancho y me voy al siguiente abanico y en el primer punto alto de este abanico trabajo un punto alto en realce por frente, quito 2 lazadas, tengo 4 lazadas, cierro. Y ahí está, así se está formando ya, miren. Otra vez más les voy a mostrar. Adentro del abanico vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahora miren, en el cuarto punto alto vamos a hacer un punto alto en realce por frente. Quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas, cargo. Ahora voy a bajar 2 vueltas, 1, 2 y en el punto del centro que es este, meto el gancho así por estas 3 lazadas, jalo una lazada, quito 2 lazadas, dejo 3 lazadas, cargo, luego me voy al siguiente abanico y en el primer punto alto trabajo un punto alto en realce por frente. Ups, me deshizo.
un punto alto en realce por frente, quito 2 lazadas, 4 lazadas, cierro. Miren, ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante, así es que continúen así, terminemos esta vuelta y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer la cuarta vuelta y así es como nos está quedando. Miren, ahí se está formando ya el punto, queda muy bonito y por el lado revés se mira así, es un punto reversible. Ahora vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta número 3. Vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Y vamos a trabajar un punto alto en realce por detrás en el siguiente punto alto en realce por detrás en el siguiente. Adentro de este abanico vamos a hacer un abanico, ahí está. Y ahora recuerden, tenemos 4 puntos altos en este mismo abanico, 1 2 3 4. En el cuarto punto alto vamos a trabajar un punto alto en realce por detrás, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas, cargo, me voy a saltar este punto del centro, me voy a ir al siguiente abanico y en el primer punto alto voy a trabajar un punto alto en realce por detrás, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Ahora dentro de este abanico voy a hacer otro abanico y esto es todo lo que vamos a hacer en esta vuelta, que es la segunda vuelta que repetimos para tener el punto. Otra vez más, en el cuarto punto alto, un punto alto en realce por detrás, no cerramos el punto, cargo el gancho, me salto este punto del centro y me voy al primer punto alto de este siguiente abanico y voy a hacer un punto alto en realce por detrás, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Y ahí está. Esta vuelta es facilísima. Esto es todo lo que van a repetir para esta vuelta. Así que continúen y nos vemos al final para una vez más mostrarles la vuelta donde hacemos este punto largo. Nos vemos entonces. Estoy al final de la vuelta número 5. Hice mi último abanico. Aquí al final siempre vamos a trabajar estos 2 puntos altos que siguen en realce por detrás en esta vuelta que estamos al lado revés. Y vamos a pinchar la segunda cadena y vamos a hacer un punto alto. Ahí está, así terminamos esta vuelta. Así es que de aquí en adelante van a repetir estas 2 últimas vueltas que les acabo de mostrar. Así es que para iniciar la vuelta número 6 se los voy a mostrar. Vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta es donde hacemos este punto largo y aquí es donde vamos a meter el gancho. Miren, en el centro vamos a bajar 2 vueltas, 1 2, y en esta vuelta ahí en el centro, ahí es donde van a meter el gancho siempre. Ahí se mira. Recuerden que este punto del centro tiene 3 patitas. Miren, 1 2 3. Ahí es donde ustedes van a meter el gancho. Pero bueno, se los muestro aquí. Miren, vamos a hacer 2 puntos altos en realce, uno en cada uno aquí de estos 2 que están en la orilla. Y adentro de este primer abanico hacemos un abanico. Ahora aquí, miren, vamos a cargar el gancho y en el cuarto punto alto de este abanico trabajamos un punto alto en realce por frente, no cerramos, dejamos 2 lazadas, cargamos y luego vamos abajo 2 vueltas, 1 2, y aquí miren, ahí es donde voy a meter el gancho, así. Jalo una lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cargo, me voy al siguiente abanico y en el primer punto alto trabajo un punto alto en realce por frente, quito 2 lazadas, tengo 4 lazadas, cierro. Ahí está, miren. Es que ahora dentro del abanico hacemos un abanico. Y de nuevo repetimos. Punto alto en realce por frente, en este cuarto punto alto, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas, cargo, me voy 2 vueltas, 1 2 hacia abajo y meto el gancho así por estas 3 lazadas, jalo una lazada,
la jalo para que quede al mismo nivel de los otros puntos, quito 2 lazadas, cargo, me voy al siguiente abanico y en el primer punto alto en realce por frente, quito 2 lazadas, 4 lazadas, cierro y un abanico. 2 puntos altos, 2 puntos altos. Ahí está, y de nuevo punto alto en realce por frente, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas, cargo, me voy aquí 2 vueltas hacia abajo, meto el gancho aquí, en estas 3 lazadas, jalo una lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cargo, me voy al siguiente abanico y en el primer punto alto, un punto alto en realce por frente, cierro. Y ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante hasta tener el largo deseado para la bufanda. Miren, ahí está. Y así es como se está mirando el punto ya. Ahí se nota nuestro punto espiga. Pues bueno, continúan así hasta tener el largo deseado. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer yo, pero continúen viendo y ahí van a ver exactamente cuántas vueltas yo voy a hacer para mi bufanda. Así es que continúen y nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer mi bufanda, miren aquí está, ya le agregué los flecos a este lado, ya se los voy a mostrar cómo los vamos a hacer. Ahora, hice un total de 87 vueltas, mi última vuelta fue la vuelta donde hacemos al revés de estos abanicos. Así es que si ustedes quieren hacerla más larga, lo pueden hacer. Así como está, me está midiendo aproximadamente 62 pulgadas, que son más o menos 112 centímetros. Ahora, usé un total de 200 gramos más, creo que voy a usar 25 gramos para hacer los flecos a un lado y 25 al otro, así es que creo que van a necesitar más o menos 250 gramos de lana. Ahora, para hacer los flecos aquí, lo que yo hice fue, miren, tengo 4 hebras, esta hebra mide aproximadamente 24 pulgadas, que son, déjenme ver cuántos centímetros son, 24 pulgadas, son 61 centímetros, así es que cada uno de estos hilos mide 61 centímetros y tengo 4, así es que yo nada más los corté así y ahora los vamos a poner así juntos, a doblar ahí. Entonces en el centro lo agarramos así y vamos a poner los flecos. Yo a este lado los hice en cada, este es el inicio, así es que lo hice aquí en cada abanico y en el centro donde están los puntos altos, así es que aquí pienso hacer lo mismo, así es que les voy a mostrar en uno de los abanicos. Miren, aquí en el abanico, aquí tengo ya doble el hilo y luego lo doblé. Así es que aquí, con un gancho, nos vamos a ayudar. Con un gancho más grande, vamos a meter el gancho aquí donde están estos abanicos, aquí en la última fila. Así es que vamos a jalar aquí todas estas hebras. Las vamos a pasar así y vamos a jalar aquí al modo de pasar el hilo o estos hilos que cortamos así. Ahí está, miren, ahí está el primer fleco. Luego vamos a venir, si ustedes los quieren largo o corto, van a cortar donde ustedes quieran. Yo no los estoy dejando muy largo, creo que, déjenme ver cuánto miden aquí. Son como 4 pulgadas, que son 10 centímetros aproximadamente, así es que ahí va a depender ustedes qué tan largo los quieren. Y bueno, voy a terminar de hacer esto, luego vengo y les muestro ya la bufanda terminada con la boina, así es que nos vemos entonces. Ok, aquí está mi bufanda terminada, miren qué linda me ha quedado, me encanta este punto y ahí está los flecos, ahí los agregué a este lado y también al otro lado y bueno, aquí está ya terminada mi bufanda. Si ustedes quieren hacerla más larga, lo pueden hacer, como les dije, está midiendo aproximadamente 112 centímetros y usé más o menos 200 gramos para la bufanda, más como 50 gramos más para los flecos. Y bueno, aquí está ya la bufanda. También aquí está la boina terminada, miren aquí está, me encanta cómo se mira esta boina y fue bien fácil de hacer. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo. ¡Saludos!